Bueno, antes de comenzar la exposición, que prometo será breve, me gustaría reconocer al conjunto de la organización la tenacidad que ha demostrado en estos tiempos que corren, ¿no? Para mantener y adaptar los medios para llevar a cabo un congreso de una temática tan sumamente pertinente, ¿no? Creo que cada vez se ve con más claridad lo importante que es hablar de los derechos humanos y por desgracia no parece que vaya a ser un tema menos pertinente ni muchísimo menos en los tiempos que vienen. También quería disculpar que, bueno, las condiciones de grabación, el hecho de que sea telemático, pues bueno, siempre pone unos medios complejos, ¿no? Y esto no va a ser una expresión diferente. Yo no tengo muchos medios para grabar en mi casa, estoy aquí con el ordenador y bueno, espero que se vea y se escuche lo mejor posible. Tengo que decir que esta es la segunda, como sabréis la mayoría, que esta es la segunda edición del Congreso, Derechos Humanos y Globalización. Tuve la suerte de participar en la primera. Eh, la verdad que fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora, en la que aprendí mucho. Tuvo lugar aquí en Sevilla, en mi ciudad, y bueno, tuve la oportunidad de discutir con varios compañeros y de intercambiar posturas, que siempre al final, e intentaré luego cerrar con esto mismo, es lo más interesante de los congresos, ¿no? Llevar propuestas que no estén del todo cerradas para discutirlas con la gente y que en ese entorno se enriquezca lo que uno tiene para aportar. Eh, Como entiendo que hay continuidad entre una y otra cita, entre la anterior edición del Congreso y la presente, también habrá continuidad entre mis intervenciones. Para quien le interese, porque de alguna manera mi intervención de aquel Congreso fue un preludio, la base sobre la cual esta se va a sentar, podéis encontrar tal aportación, la tengo aquí apuntada, con el título Derechos Humanos y Ciudadanía Mundial en el marco de la producción del capital, en un libro colectivo extraordinariamente interesante titulado Las fronteras de los derechos humanos, de la editorial Dickinson, editado por Ramón Soriano, David Sánchez y Juan Carlos Suárez. La verdad que fue un trabajo muy interesante y ahí podréis encontrar muchísimos capítulos de diferentes autores, entre los cuales tengo la fortuna de figurar y allí podréis, como digo, encontrar toda una serie de desarrollos que de alguna manera sustentan o al menos introducen lo que ahora vamos a hablar. En aquel documento traté de justificar que los derechos humanos y más en general el derecho moderno es un atributo propio, un atributo histórico del poseedor o portador de mercancías, que frente al Estado, específicamente el Estado moderno, el Estado de Derecho, son las personas que en relación a él adquieren la condición de ciudadano y junto a ella ciertos derechos y, como sabemos, ciertos deberes. También en aquel documento pudimos mostrar que, bueno, en ese documento y en otros tantos trabajos que hemos tenido la oportunidad de presentar y discutir en varios eventos y en varios foros, que el desarrollo de una acción colectiva que pudiera llevar el apellido de revolucionaria pasa necesariamente por la extensión de esta condición de ciudadanía que se adquiere frente al Estado y eso necesariamente pasa a su vez por la dilatación del ámbito de acción del Estado mismo. En este sentido, podemos decir que el desarrollo del movimiento revolucionario de la clase obrera no es otra cosa que la consumación del proyecto que lleva por título republicano, ¿no? O sea, los valores republicanos históricos como igualdad, libertad y fraternidad, aunque por razones que aquí no vamos a desarrollar, en lugar de esta última diríamos solidaridad, pero bueno, como digo, la consumación de esos valores, la consumación de ese proyecto no es otra cosa que la revolución social. O dicho a la inversa, la revolución social no es otra cosa que la consumación del proyecto republicano, que sin ella difícilmente puede llegar a su máxima expresión, puesto que sin la expansión de la acción del Estado, que pase o que transcurra a través de la centralización en sus manos del capital, es difícil, si no imposible, que se erradique una de las circunstancias que lastran de manera prácticamente eh, brutal la igualdad entre ciudadanos, que es la condición de clase.
es decir, la división clasista, la existencia de varias clases sociales, en concreto de dos, ¿no? Como ya sabemos, la clase obrera y la capitalista, establece un freno de, un, de consecuencias casi inabarcables a la igualdad entre ciudadanos de un mismo Estado, e incluso también lo vimos y lo mostramos entre diferentes estados. Esta expansión del Estado, esta lucha realmente por la expansión del Estado no puede expresarse sino como un conflicto entre derechos. O sea, esta reyerta, esta lucha social, esta batalla, no puede no tener una forma jurídica preeminente, que es la forma jurídica de la colisión entre derechos. En concreto, el derecho a la propiedad y el derecho a la participación política. La mayoría pensaréis, con gran juicio, que en realidad son dos derechos que ya reconocen la mayoría de nuestros ordenamientos y que se encuentran incluso presentes en la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, a poco que lo veamos, nos vamos a percatar de que en realidad en la participación política se entiende de manera extraordinariamente acotada y en contraposición al ámbito de lo económico. Esto es, en tanto que se dilata o se expande la acción del Estado, retrocede necesariamente el ámbito de lo privado y viceversa. Este hecho, esta, como digo, evidente colisión, no le pasó desapercibido a uno de los juristas más interesantes y a la vez más polémicos del siglo XX, como era Carl Schmitt, famoso jurista del Tercer Reich, una figura interesantísima y que hace una de las más brutales críticas al liberalismo, hoy en día muy vindicada, aunque por supuesto tiene muy importantes sombras. Ya vio que había un choque muy importante entre lo privado y lo político. O sea, lo político no podía expresarse no podía expresarse en su mayor en la potencia que necesitaría en una sociedad donde primara el interés privado, puesto que precisamente la definición misma de lo político pasa por la categoría de lo público. Por tanto, es a través de ese choque entre lo público y lo privado, donde se pone sobre la mesa la extensión de la condición de ciudadanía del Estado. La medida que entiendo que puede llevar, esta pugna a su más importante expresión, no es otra que la pretensión de planificar democráticamente la economía. Esto es la lucha por hacer que por llevar al ámbito de lo público, de la discusión pública, el conjunto de la actividad económica y no solo de una parte de ella. Es ahí, ¿no? Es ahí en esa contradicción donde puede verse cómo la lucha por extender la acción de la condición de ciudadanía sobre el ámbito de lo privado adquiere, como decía, ciertas condiciones revolucionarias. Para finalizar, como decía, quería ser breve, porque en realidad, y ya adelanto lo que, como vengo diciendo desde el comienzo, con lo que quería cerrar, en este tipo de foros, en un foro congresual, lo que nos interesa no es tanto que yo venga a aportar algo, para aportar ya mucho mejor es el ámbito escrito, en el que seguramente pueda ser mucho más preciso con las palabras de lo que estoy siendo en este momento, sino el intercambio con quienes estéis al otro lado, ¿no? Es cierto que tenemos el hándicap siempre de la dificultad de contacto, puesto que ahora obviamente no estáis delante y no podéis formular preguntas en directo, pero por supuesto podréis contactar conmigo a partir del correo electrónico, de las redes sociales en las que me podréis encontrar. Imagino que habrá en el Congreso alguna manera de hacerlas figurar, ¿no? Como decía, quería ir terminando ya exponiendo como hipótesis que debemos considerar que un gran paso para avanzar en la disolución de las relaciones capitalistas requiere de una acción revolucionaria que enfrente derechos entre sí,
derechos que sin embargo hoy vemos no solo como compatibles, sino incluso como complementarios, como os decía, los derechos de propiedad y de participación política. Sin nada más, voy a dejar esto aquí. Me parecía interesante, ¿no?, abarcar este tema que no se suele tratar, el papel de la acción revolucionaria, que yo entiendo que es central, aunque digamos, no definitorio en un primer momento, de la acción revolucionaria y de la superación de las relaciones capitalistas, ¿no? Este tipo de temas creo que no tienen que quedar en un ámbito, digamos, directamente partidario y tienen que pasar a ser discutidos en ámbitos, digamos, más rigurosos como el que nos encontramos. Introduciendo este tema, que me parece de los más importantes o de los más llamativos para la discusión pública, quería, como digo, terminar y agradecer, por supuesto, tanto a la organización del Congreso por darme la oportunidad de estar aquí, como a todos los que me hayáis escuchado. Lo dejo aquí. Muchas gracias.